quiere decir que tienen que trabajar por fuera. En jornadas extremas no. Un par de horas a la semana es más que suficiente. Pero, digamos, si ustedes van a volver a abrir el taller dentro de 8 días, una vez lo cierren ahorita, pues digamos que así no van a ir. Otra consideración, tiene como dos partes en general a desarrollarse, una que yo llamo carpintería, que es como seguir instrucciones del documento de Word, que básicamente tiene que ver con hacer proyecciones, copiar y pegar, sacar promedios. Eso pues realmente pues no es muy complejo, pero pues hay que hacerlo. Y yo recomiendo que entre más rápido salgamos de esa carpintería, pues mucho mejor. De tal manera que ya nos podamos enfocar en lo realmente importante del taller. ¿Listo? Como les digo, el taller tiene dos documentos, el Word y el Excel. Se puede hacer, o sea, si quieren, pueden hacerse en los mismos grupos. Esa es un poco la idea, que si mantengamos los mismos grupos que hemos venido desarrollando, si así lo consideran ustedes. ¿Listo? Voy entonces a proceder a leer el problema, que es el taller. Luego empezamos a hacer unos pinceladitas de los primeros ingresos a proyectarlos, como para que ustedes les quede la base y ya con eso puedan desarrollar lo siguiente. Y van a escoger un municipio. Cualquier municipio de Colombia. No cualquier municipio de Colombia. Hay unas condiciones para escoger un municipio. Pero en general en esas condiciones caben como 700 municipios. O sea, Okay. hay opciones para escoger. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces arrancamos. Taller, acción gubernamental territorial, seminario, parámetros para la elaboración de un plan financiero. Ustedes saben que a mí me gusta hablar con claridad y eso es un plan financiero. Un plan financiero de una entidad territorial. Cada grupo debe elegir un municipio de categoría sexta, según se indica más adelante. Como verán, esta entidad territorial en la actualidad tiene más gastos de funcionamiento que ingresos corrientes de libre destinación. Esta es una frase que ustedes hoy, ya después de 3 meses y algo de conocernos, pues ya pueden entender y apropiar. No tiene capacidad de endeudamiento. Además, en el contexto de la pospandemia y bajas tasas de crecimiento económico, tiene la necesidad de aumentar el gasto público, efecto contracíclico, todo esto acompañado de una presión ciudadana que demanda respuestas inmediatas en la prestación de bienes y servicios. Usted, como gerente de lo público, debe, cumpliendo con la normatividad fiscal territorial y las condiciones señaladas en el ejercicio, diseñar una estrategia integral que permita aumentar ingresos. Ese es el objetivo del taller: moderar gastos de funcionamiento e incrementar la inversión. Y las estrategias de esta clase, que es finanzas públicas territoriales, pues hay que reflejarlas en unas cifras más allá del verde. Se entregan 2 archivos: este documento de Word, que sirve de guía para el desarrollo de cada punto en el Excel, asimismo el archivo en Excel, que se convierte en un plan financiero a 10 años que debe ser proyectado. Además, se solicita que en un documento no superior a 5 páginas, puede ser 3 páginas, estaría bien, y les digo una vez, esto no es lo más importante del taller, ese documento. Eso es apenas un complemento que les sirve de apoyo para explicar las razones de por qué hicieron A, B o C. Explicar las políticas implementadas para aumentar ingresos, es decir, la gestión tributaria, reducir gastos, las decisiones tomadas en destinación de inversión, el manejo de la deuda y la reestructuración de la nómina. Como ven, en el documento de Word hay unos títulos: ingresos, y hay unos bullets que siguen cada título: gastos, los mismos, balance financiero, capacidad de pago, indicador de ley 617, nómina. Cada uno de estos títulos del documento de Word tienen su contraparte o tienen su equivalente en el documento de Excel. Entonces, si vamos al documento de Excel, hay una hoja que se llama ingresos. Acá está ingresos en el documento de Word. Hay un capítulo de gastos, pues en la hoja, en el documento de Excel hay una hoja de gastos. ¿Listo? Vamos entonces a empezar a leer en detalle cada uno de los bullets para mirar cómo vamos a desarrollar el documento de Excel. ¿Listo? Listo, profe. Mucho cuidado con lo primero que voy a leer. Requiero de toda su concentración en lo que voy a decir en este instante. Ingresos.
los valores constantes que se entregan deberán ser actualizados a precios corrientes y así obtener un promedio, valor que será equivalente para el recaudo del 2025 en un 95% de ese promedio, permitiendo hacer una proyección más realista. Se solicita sacar los respectivos promedios y variaciones para efectos del análisis. Levante la mano el que tiene claro que acabo de decir. Levante la mano el que sepa la capital de Sri Lanka. Levante la mano el que tenga claro, no sé, los momentos históricos de la organización del Tratado del Norte. ¿A dónde voy con esta observación, señores próximos a ser egresados de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales? Que ustedes deberían tener claro cuando uno se refiere a precios constantes y qué diferencia precios constantes de precios corrientes. Cómo sacar promedios simples, cómo tomar de esos promedios simples y multiplicar por X o Y variables. Si no lo tienen claro, deberían empezar a tenerlo claro porque es muy importante para la vida, independientemente si hablamos de finanzas públicas o hablamos de lo que sea, o para firmar un contrato de trabajo, para comprometerse a alguna actividad, etc. Entonces vamos a entender conceptualmente qué significa esto desde la práctica, como a mí me gusta. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencia? Me voy al Excel, precios constantes de precios corrientes. ¿Qué diferencia hay entre esos dos valores? O en esos dos conceptos. ¿Qué tiene implícita un precio constante y un precio corriente? Pues no sé si tiene que ver con el tema de tener el valor actualizado. Sí, ¿y cómo se actualiza un valor? Con la inflación. Con la inflación, perfecto. Si yo les pido a ustedes, como les digo, para ponerle de una vez nombre a la cosa, actualicemos, como estoy diciendo en el documento de Word, los precios constantes a precios corrientes de cada una de las cuentas de los ingresos. Empecemos con el primer, o con la segunda cuenta, ya les voy a decir por qué, que se llama sobretasa ambiental. ¿Cuánto recaudó este municipio, que en principio es el mismo para todos, en el año 2022 por sobretasa ambiental? 95. Estamos con millones. El documento se expresa en millones. 95 millones. ¿Cómo hago yo para llevar este valor, que es el recaudo de la sobretasa ambiental del año 2022, que está expresado en precios constantes, a precios corrientes? Más allá de la descripción de la fórmula de Excel, que ya lo vamos a hacer de todos, ¿qué conceptualmente qué me hace falta? ¿Una inflación? Una inflación. Bueno, y cuando me refiero a precios corrientes, ¿a qué me refiero? Pues lo que vemos en La inflación corriente, ¿no? Precios corrientes. Sí, el valor del dinero en el tiempo, entonces tenemos que cambiar según la inflación. Claro, y cuando me refiero a precios corrientes, ¿a qué me refiero? ¿A precios de qué año? Actuales. Precios actuales. ¿Cuántos años hay de diferencia entre este y el actual? 3 años. Entonces, si me refiero, si ya estamos claros que... Exacto. Si ya estamos claros que lo que diferencia los precios constantes a los corrientes es la inflación, ¿cómo debería yo actualizar este valor del año 22 para volverlo a precios corrientes, entendiendo que lo corriente hoy es 2025? Con el promedio de la inflación. No, valor con la inflación. Debo incluir la inflación de cada uno de los años que me separan del año 2022 al año 2025, es decir, la inflación del 22, del 23 y del 24. Eso para el año 2022. Para el año 2023, ¿cómo actualizo este valor del recaudo de la sobretasa ambiental que está expresada en precios constantes a precios corrientes? ¿Cuántas inflaciones? ¿Cuáles? 23 y 24. Y para el precio constante expresado del 2024, para llevarlo a precios corrientes, ¿qué me hace falta? La inflación del 2024. ¿Conceptualmente lo tenemos claro? ¿Cómo lo hago operativo en el Excel? ¿Listo? Párenme bolas, por favor. No entiendo algo. Señor. ¿Este archivo de Excel el que van a entregar todos o cómo es lo del municipio? Ya vamos para allá. Es decir, en este momento, siendo las 9:20, todos tienen el mismo ejercicio. Cuando tú te salgas por esa puerta, vas a tener
un ejercicio ya distinto, porque vas a escoger un municipio, vamos a bajar los datos de ese municipio y los vas a meter aquí. ¿Listo? Como les digo, hay como 700 opciones de municipio. Bueno, vamos por lo primero. ¿Qué es lo primero? Pues desarrollar el primer bullet del primer capítulo de la primera parte del documento de Word, que dice, oiga, pase de precios constantes. Los valores constantes que se entregan deberán ser actualizados a precios corrientes. Procedemos, ¿les parece? Lo voy a explicar una vez y ustedes aquí en adelante ya vuelan solitos. ¿Listo? Desde lo conceptual a lo práctico. Entonces, me paro en la columna F o en la celda F9, que es recaudo de la sobretasa ambiental expresada en precios corrientes. Tomo el valor de precio constante, que en este caso sería el B9, lo multiplico, abro paréntesis, 1 más digamos, las inflaciones que me hacen falta. ¿Dónde están las inflaciones que me hacen falta? En el DANE, diciendo algunas personas, o la otra en la hoja de variables que yo les tengo acá ya lista para ustedes. Hay una hojita de variables con toda la información. ¿Listo? Generosidad y el profesor. ¿Listo? Entonces ahí está la inflación. Simplemente tomo el valor de la inflación del 22, cierro paréntesis, multiplico, abro paréntesis, 1 más. ¿Qué me hace falta? ¿La inflación de dónde? 23, cierro paréntesis por, abro paréntesis, 1 más, la inflación del 24. Acabo de expresar digamos, lo que está en valores constantes en valores corrientes. Lo mismo voy a hacer con el recaudo del 2023. Tomo el valor del 2023, lo multiplico por 1 más la inflación del 23. Cierro paréntesis abro paréntesis, 1 más la inflación del 24. ¿Listo? Y así me falta ya el recaudo acumulado del 2024, que sería tomar el valor del 2024, lo multiplico por 1 más y ya solo la inflación, que sería del 24. ¿Alguien tiene dudas con lo que acabamos de hacer? ¿No? Ese silencio no me gustó. Luego tengo la siguiente columna, que es el promedio, es un promedio simple. ¿Cómo saca un promedio simple? Sumo y lo divido, exacto. Ya está. Seguimos leyendo para ver qué es lo que me pide el Word. Los valores constantes que se entregan deberán ser actualizados a precios corrientes. Lo acabamos de hacer. ¿Estamos claros? Y así obtener un promedio. Valor que será equivalente para el recaudo del 2025 en un 95% de ese promedio. ¿Repito? Así obtener un promedio. Hasta ahí vamos. Valor que será equivalente para el recaudo del 25 en un 95% de ese promedio. Entonces, me paro en el 2025, ¿cierto? Aquí me paré en la cuenta que ya estaba hecha, que es la del impuesto predial, pero para efectos es lo mismo. Le doy igual, me voy al promedio de los últimos 3 años, expresado ya en precios corrientes, y lo multiplico por 0, ¿qué? 95, porque me está diciendo, oiga, el promedio, el recaudo del 25 va a ser el 95% del promedio de los últimos 3 años. ¿Estamos claros hasta ahí? Hasta ahí voy. Tengo una duda. Señor. No. ¿Cómo proyecto el 26? Creo que ahí ya se salió actualizado, pero bueno, lo voy a borrar. ¿Cómo proyecto? Me paro en M8, ¿cómo proyecto el predial del 2026? La proyección de ingresos propios se deberá realizar con base en el resultado del 95% del promedio de los últimos 3 años de precios corrientes, incrementarlo a partir del 26 con la inflación proyectada para el respectivo año con el cual se cuenta información. Esto lo dice acá el documento de Word. Profe, Señor. estas predicciones de inflación son generales. Algunas tienen una variación ahí, pero en general, pues la meta de inflación sí es el 3.5. ¿Cómo hago para proyectar el 26? Me voy al 25, lo traigo, lo multiplico por 1 más la inflación del 25. ¿Listo? ¿Cómo hago para proyectar el 27? La misma vaina con la inflación del 26 y así en adelante. Generalidades del ejercicio. Hay unas sumatorias, hay unas fórmulas. Entonces, como el Excel yo sé que ya ustedes muchos lo manejan relativamente bien, saben arrastrar, pues no se arrastren tanto porque pueden pasar por encima de sumatorias, por ejemplo. ¿Listo? Tengan presente eso, por favor. ¿Listo? A todo lo que está en negritas es sumatoria. Entonces, si arrastran hacia abajo,
pues se van a ir tirando el archivo. Bueno, sigo leyendo el documento de Word. Eso digamos como un granito inicial porque ustedes ya despeguen solo. ¿Listos? Igual procedimiento se hace con los recursos de transferencias departamentales, de degüello de ganado mayor, de vehículos automotores y otros ingresos no tributarios. La proyección de la sobretasa ambiental y bomberil se realiza automáticamente teniendo en cuenta el porcentaje de recaudo con respecto al predial e ICA. Cuando dice que se realiza automáticamente, es decir, cuando yo proyecto por ejemplo, el predial, que lo proyecté aquí, abajo me debería salir la sobretasa ambiental automáticamente, porque es el 10% del recaudo del predial. Entonces no tengo que proyectarlo porque él solito lo hace. ¿Listo, señor? El documento no decía que era con el décimo seguro a ese valor de 114. Si no dijo que era con la inflación del respectivo año, ese lista creo que está con la del 2025. Este es el otro. Por eso, respecto, pues, el 2026 se proyecta con la base del 25 y la inflación del año 25. Y el 27 se proyecta con el 26 y la inflación del 26. Y así se va corriendo. ¿Listo? Bueno, seguimos. Siguiente bullet. La proyección de ingresos del SGP que están por acá abajo. Entonces, así como sabemos, como les expliqué, se proyecta ingresos tributarios, no tributarios, y ya me encuentro con transferencias. Aquí las transferencias tienen su fórmula de cálculo distinto. Dice, oiga, los ingresos provenientes del SGP no varían en la proyección. Los valores se deberán incluir con base en la asignación sectorial en el año 2025 que pueden consultar en la página del SICODES. Les propongo que terminemos de leer todo el documento y al final nos devolvamos al SICODES y ustedes ya escogen el municipio de su preferencia con una consideración que es la que voy a leer en este instante. Debe escoger cualquier municipio de categoría sexta, algunos inclusive de quinta, cuya asignación en el rubro SGP libre destinación no supere los 2.199 millones. Cualquier cosa sirve distinto, digamos, hacia abajo de 2.199 millones. Los recursos hacia abajo, es decir, si ustedes seleccionan un municipio que reciba 2.500 millones, no me sirve. Tiene que ser menos de 2.199 o no supere los 2.199. Los recursos de TES y FOSIGA se mantienen constantes con respecto al recaudo del 24. ¿Dónde están los recursos de TES y FOSIGA? Por acá abajo está TES y FOSIGA. Acá está. ¿Listo? Entonces ustedes pasan de precios constantes a corrientes y se mantiene constante con respecto al recaudo del 24. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Las otras transferencias del nivel departamental y nacional no se proyectan para ninguna vigencia, teniendo en cuenta la incertidumbre del mencionado recurso. Igual sucede con la cofinanciación y las regalías indirectas. Todas esas cuentas están acá. Otras transferencias del nivel departamental y por acá están las regalías indirectas. Si les digo que no las proyectan, pues no tienen que hacer nada. ¿Listo? Los recursos del crédito se incorporan en las vigencias en que ustedes establezcan que la entidad territorial se va a endeudar y la misma operación sea procedente. Se sugieren créditos y plazos por tomar, pero pueden variar el inicio del empréstito, tenga presente formular y cumplir con los indicadores. La verdad no es que toque formular los indicadores ya están formulados en esta hoja que se llama indicador de capacidad de pago, perdón. Acá están ya formulados los indicadores de solvencia y sostenibilidad que fueron los que ustedes hicieron en su primer taller, en el taller de endeudamiento territorial. De tal manera que cuando ustedes se endeuden en la hoja de créditos, aquí les va a aparecer si la operación es procedente o no, es decir, si se pone verde o rojo. Simulémoslo de una vez en la hojita de crédito. Un crédito, un valor de un crédito. ¿Vale? 18 mil billones de pesos. No, venga. Dentro de lo medianamente posible. 18 mil millones. ¿Para qué? Un bus solo alcalde, con fuentes, jardines, ¿sí? 18 mil millones. Maravilloso. Que sea un sitio de peregrinación permanente de la ciudad. 18 mil millones. ¿Listo? ¿Qué pasa, digamos, para que conozcamos el taller cuando uno se endeuda en 18 mil millones? ¿Eso es una operación de ingreso? O sea, ¿a dónde llegan los 18 mil millones? A las cuentas del municipio. Entonces, evidentemente, va a aparecer por algún lado. Pues yo muevo ingresos, a ver, busco a ver dónde están mis 18 mil millones. Y los 18 mil millones me van a llegar por tributos. ¿Es un ingreso de carácter tributario? No. ¿Es un no tributario, tasa, multa, arrendamiento? ¿Es una transferencia?
No es una transferencia, No, quiero dudar, no es una transferencia, es un ingreso de capital, Sí. es un ingreso de capital, es una regalía indirecta, directa, No. es un recurso del crédito, sí, vamos a buscarlo a ver, banca comercial, a ver qué, wow, aquí aparecen 18.000 millones de pesos. O sea, está. Ya está causado. El 99% de las cosas que ustedes tienen que hacer acá ya están formadas, Como para ponernos a arrastrar a lo loco. como para ponerse a arrastrar. Ay, no, bueno, sí escuché. ¿Y qué pasa? Los bancos prestan de bacanes, pues, o sea, le regalan la plata a los municipios, a los ciudadanos, ojalá, pero no, la realidad es que no. La realidad es que no prestan y cobran. ¿Qué cobran los bancos? El interés y la amortización, que es el valor de lo que les prestaron, los 18.000 millones. ¿Y eso dónde lo voy a ver? ¿Dónde debería verlo? En la hoja de gastos. ¿En qué parte? ¿En gastos de personal? ¿En gasto general? ¿Las transferencias? ¿Organismos de control? ¿Gasto de inversión? ¿Servicio de la deuda tal vez sí? Bueno, aquí está proyectada el servicio de la deuda de los 18.000 millones. ¿Listo? ¿Cómo me salté? ¿Qué me hizo falta por revisar? Digamos, a la luz de lo que ustedes aprendieron en esta clase de finanzas públicas territoriales. De revisar de qué. Para endeudarme. Ahí el semestre. La capacidad de pago. Si está verde o no, o si tengo solvencia y sostenibilidad a la luz de la ley 358. Me puedo endeudar según el semáforo o lo que me muestra la capacidad de solvencia y sostenibilidad. Lo que quiera. ¿Sí? ¿Segurolas? No. No, ya No. no. Cierto que no, entonces no me podía endeudar en 18.000 millones. Otro valor, digamos, hagamos 9.000. hagamos un busto más pequeño. Sí, La sí, la mitad. esposa. Yo estaba pensando en oro, pero no sé, bronce. 9.000, 9.000. Bueno, un en bronce, para no disminuir el tamaño. Significativamente. Sí, pero que se hace con Aquí regalías. todavía no me alcanza. Bajémosle al metal, un metalito más barato. 7.500. En barro, hagámoslo en barro, pero chévere. En barro. No va a tocar En arcilla. regalías, profe. Tampoco. No, hombre. Todo con foamy. Tocó como Qué bueno. hagamos que los niños del preescolar hagan el del curso de acá. Sí me pueden, sí hay plata para comprar el FOMI, efectivamente. ¿Qué pasa también? Que pues como no le metió los datos de ingresos ni de gastos, pues evidentemente la capacidad es limitadísima, ¿listo? Pero más o menos así funciona el ejercicio, para que lo tengan en cuenta. Es una, digamos, todo está formulado y todo se afecta. Doctor, iba a preguntar algo. ¿Ya? Listo, bueno. Seguimos leyendo el documento de Word. Los recursos del balance, que son los que me sobran de la vigencia anterior, se llaman superávit fiscal, se deben incorporar solo cuando el resultado de la vigencia anterior arroje un resultado positivo. ¿Dónde me doy cuenta que eso sucede? Hay una hoja que no es de trabajo en general, sino es de consulta, que se llama balance financiero. Y la hoja de balance financiero me trae todos los datos de ingresos, todos los datos de gastos. Y abajo me hace un cálculo, que si yo se lo subrayo en amarillo, y es el déficit o superávit presupuestario. ¿Listo? Si ese valor es positivo, eso quiere decir que tengo superávit. ¿Y qué hago con el superávit? Gastárselo. No se lo gastó, porque esto ya es un cálculo que usted hace con posterioridad al cierre. ¿Qué hace usted con el superávit? Presupuestalmente, ¿usted qué hace con la plata que le sobra el año anterior? La incorpora. ¿Y cómo la pasa para el siguiente? ¿En la hoja de ingresos o en la hoja de gastos? De ingresos. De ingresos. Entonces me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es un ingreso? ¿Es un ingreso tributario? Ingresos capital. Es un ingreso de capital. Muy bien, esperemos que esto reaccione. Es un ingreso de capital, ustedes lo van a encontrar en la parte de abajo. Aquí está. Ya, 5 para todos. Ya, Que pero cuente ya, talleres y ya, talleres ya. innecesarios. Acá está recurso del balance. Aquí está. Recurso. Ay, profe. Superávit fiscal, aquí está. Recursos de esfuerzo de inversión. Acá debería meter el dato cuando lo genere. ¿Listo? En el año que lo genere. Si lo genera el 25, pues lo meto en el 26, y el 26, pues en el 27. Y eso ya es- ¿De dónde lo van a traer? Pues de acá. ¿Listo? Cuando lo tengan. Bueno, sigo. Los rendimientos, donaciones, excedentes, aprovechamientos y otros ingresos de capital no se proyectan debido a la incertidumbre. ¿Dónde están esos ingresos? Acá. No, la hoja de ingresos, acá. Rendimientos, donaciones, utilidades, excedentes, aprovechamientos, rendimientos. ¿Listo? Siguiente. Gastos. Los gastos de personal de nómina, los indirectos, las contribuciones de nómina, las mesadas pensionales y las otras prestaciones sociales se deben proyectar únicamente en la hoja de nómina, mayúscula, sostenido, negrita, para la proyección del 25 al 34.
Para esto se deberá decidir la cantidad de personal para cada vigencia, teniendo en cuenta los criterios para realizar una reestructuración administrativa. ¿Qué es una reestructuración administrativa? Quitándole un poco la sofisticación de Echar echar gente. Y ustedes van a echar gente porque ustedes son malas personas, odian al ciudadano que trabaja en el servicio público. No, sí, contratar a la Obvio. ¿Por qué van a echar, por qué vamos a echar gente? para contratar a la Ay, como que obvio. ¿Por qué vamos a echar gente? No hay plata. Porque el indicador está roto. No, profe. Los gastos generales, ya vamos para allá Pero también. no les entendí. La sensibilidad, no, esto tiene, mejor dicho, bastantes más temas que por los cuales podamos sufrir. Los gastos generales que se entregarán deberán ser actualizados a precios corrientes. Ustedes ya lo acabaron de ver. Gastos generales. ¿Dónde están los gastos generales? En gastos. Acá está. Ah, bueno, no, una cosa importante, de nómina, que se me olvidó decirles. Entonces, acá está el gasto de personal, ustedes lo ven acá. ¿Qué les acabé de decir en el Word? Que por favor no le metan la mano a la hoja de gastos. Que todo lo que tiene que ver con nómina lo trabajen en la hoja de nómina. ¿Por qué? Porque en la hoja de nómina, cuando yo la desarrolle, se pasan los datos a la hoja de gastos. Conozcamos la nómina del municipio. ¿Cuántos funcionarios tiene el municipio? Entonces yo me voy a la hoja de nómina, me paro en la celda C de casa 4 y aquí me encuentro que son 97 ciudadanos colombianos. Tenemos un alcalde o alcaldesa, 2 asistentes de alcalde, puede ser secretario y escolta, pues, no es que sea secretario y escolta, secretario y hay una escolta. 7 secretarios de despacho, 5 asesores de secretaría, 7 funcionarios de carrera administrativa, 10 trabajadores sindicalizados, 6 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 31 contratistas de diferentes niveles, alto, medio y bajo, 28 pensionados. ¿Cómo funciona esto, digamos, en la práctica? En estos cuadritos azules que ven, que ya se reflejan cada uno de los años, 25, 26 en adelante, es que deben poner ustedes el número de cargos que se ocupan según, digamos, la sección de la nómina. ¿Cuántos alcaldes o alcaldesas va a tener el municipio? 1. Entonces, cuando yo pongo 1 acá, se calcula el costo de ese alcalde o esa alcaldesa. ¿Cuántos, en principio, asistentes de alcaldía tienen? 2. Cuando yo lo hago igual, y así con todos y cada uno de los conceptos de la nómina. ¿Listo? Señorita. Y si nosotros de nada bajamos de 31 contratistas a 20, Lo tenemos pueden que hacer, justificar por vamos qué. para allá, vamos para allá, vamos para allá. Hay un capítulo que se llama nómina. Ya vamos para allá. ¿Qué pasa en la hoja de gastos? Que lo que yo hago en la hoja de nómina se va proyectando automáticamente aquí en gasto de personal. ¿Sí lo ven? Es bien fácil la cosa. No sea que la hoja de gastos no la tocamos nunca. No generalice, solo lo que tiene que ver con nómina. ¿Listo? Ahora voy a responderle más en detalle. Los gastos generales que se entregan, que aquí están debajo, gastos generales, ¿sí o no? Que se entregan, estos, deberán ser actualizados a precios corrientes. Estos los pasan de precios constantes a corrientes. Y así obtener un promedio, valor que será equivalente para la proyección del 25. La del 26 al 34 debe realizarla con base en la inflación proyectada para cada vigencia. Esto solicita sacar los respectivos promedios y variaciones. Para efectos del análisis es parecido, no es lo mismo porque aquí, por ejemplo, no multiplicas por punto 95. Tengan en cuenta esos detalles. Celda de déficit fiscal, está por aquí abajo el déficit fiscal. Acá, en la A36 de gastos. ¿Qué me dice? Oiga, el déficit fiscal se va a alimentar de la diferencia de los ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento, incluyendo transferencias a organismos de control. Esto solo si se generó déficit. Las demás transferencias deberán ser proyectadas con base en la inflación de la respectiva vigencia, excepto indemnización por retiro personal que se trabajará según se indica más adelante. Me devuelvo al déficit fiscal. ¿Cómo me doy cuenta si tengo o no déficit fiscal? Entonces me voy a la hoja del indicador de ley 617 y por acá automáticamente también voy a tener una resta aquí, déficit fiscal por funcionamiento en la A78. En cada uno de los años voy a tener el resultado de la diferencia entre mis ingresos corrientes de libre destinación y mis gastos de funcionamiento. Si mis gastos de funcionamiento son más grandes que mis ingresos, voy a tener un déficit. Y ese déficit lo incorporo en esa celdita que se llama déficit fiscal
en el año inmediatamente siguiente. Si lo tengo en el 25, pues lo meto en el 26. ¿De dónde traigo el valor? De la hoja del indicador de la 617, de acá. ¿Listo? Acá. Una cosa chévere para ustedes no van a tener que calcular el ingreso corriente de libre destinación, ni el gasto de funcionamiento. Automáticamente esto aquí les sale. ¿Listo? Solito, ya está todo calculado para ustedes. Otras transferencias se proyectan automáticamente teniendo en cuenta el ingreso que se recaude por ese concepto, CAR y sobretasa bomberil. Cuando dice que automáticamente es que efectivamente aquí, como ya empecé a meter los datos de predial, automáticamente se empiezan a calcular otras transferencias. ¿Listo? Aquí no hemos hecho nada, pero como está formulado, va trayendo el porcentaje que corresponde al recaudo del ingreso. No hay que hacer nada, básicamente. Las transferencias a los organismos de control se deben calcular para cada año, teniendo en cuenta la categoría que tenga para cada vigencia fiscal. Se deben revisar la categoría vigencia tras vigencia para definir las mencionadas transferencias. ¿A quién le transfiere el municipio que van a escoger? Pues al consejo, a la personería. Contraloría no va a tener. ¿Y dónde están acá? Pues aquí están. Ustedes abren una hojita que se llama transferencia, que es el cálculo bastante sencillo. ¿Dónde está el número de concejales, el salario del alcalde, el número de sesión? Aquí está. ¿Listo? Acá está todo lo que deben hacer para hacer los cálculos. ¿Listo? Los gastos de inversión financiados con el Sistema General de Participaciones se proyectan siguiendo los mismos parámetros dados para incorporar el SDP en ingresos. Es decir, ingresos igual a gastos. Es decir, si yo pongo 100 pesos en ingresos de educación, pues en gastos de educación debo poner los mismos 100 pesos. ¿Listo? La inversión con regalías, cofinanciación, propios y otros se realiza siguiendo los mismos parámetros. Cuando lleguen esas circunstancias, me pregunto. El servicio de la deuda deberá ser proyectado teniendo en cuenta los parámetros dados en la hoja de créditos del formato Excel, lo que acabamos de ver. Simplemente ustedes cuando deciden endeudarse ponen aquí el dato, se proyecta automáticamente el ingreso sin gastos. ¿Listo? Obviamente tienen que revisar que tengan capacidad de pago. Balance financiero, se deben calcular, la hoja de balance financiero se deben calcular los indicadores establecidos al final de la mencionada hoja. Aquí están los indicadores aquí abajo en la hoja de balance financiero. Son muy sencillos, son divididos. Ingresos sobre el número de habitantes, ingresos tributarios sobre el CDP por inversión. Bueno, esto lo ponen para cada uno de los años. Se deben comprender y analizar todos y cada uno de estos indicadores. Además, revisar la generación de superávit total, presupuestal y primario. Ya les dije que aquí revisan siempre que tengan superávit presupuestal para incorporarlo en el año siguiente. La hoja de capacidad de pago dice, teniendo en cuenta que en la hoja de créditos se deben vincular las condiciones y pagos y desembolsos para cada uno de los créditos de las mencionadas vigencias. Eso ya está ahí. Si las condiciones no permiten endeudarse en las fechas programadas en el ejercicio, realice el mencionado endeudamiento en la vigencia en que la entidad pueda asumir el mencionado crédito. Yo aquí les sugiero 2 créditos, pero pues ustedes inclusive podrían crear un nuevo crédito si así lo consideran. Importante endeudarse, por supuesto que sí. Hay que endeudarse porque eso muestra gestión. Ya vamos terminando con la explicación. Hoja del indicador de ley 617. En las columnas porcentaje de la renta que tiene destinación específica año, entonces me voy al hoja de indicador 617, columna porcentaje de la renta que tiene destinación específica año, que sería esta, se deberá escribir el porcentaje de destinación específica que tienen los ingresos corrientes y así poder determinar el valor de los ICLD para cada vigencia. Acuérdense que lo hace solito, el ICLD lo calcula solito, pero sí hay que decirle al Excel qué ingreso tiene un porcentaje de destinación específica. Los porcentajes para cada año pueden variar según instrucciones que se establecen a continuación. Para el año 25, el Consejo decide que de la sobretasa a la gasolina se destina el 22% a mantenimiento de malla vial. Esta destinación regirá hasta el 2034. Las demás rentas conservan su porcentaje de destinación específica. Eso quiere decir que yo debo buscar la cuenta que se llama sobretasa a la gasolina, que está acá, y en las columnas que se denomina porcentaje de destinación, escribir el porcentaje que el Consejo le dio de destinación específica a ese ingreso. ¿Qué porcentaje le dio de destinación específica a la sobretasa a la gasolina? 22%. ¿Dónde escribo el 22%? En los cuadritos azules. De tal manera que cuando yo meta el dato, proyecto el dato del SP ingresos sobre tasa de la gasolina que lo hago en ingresos, acá ya me resta el 22%. Y lo debo hacer para cada uno de los años. Entonces, por favor, lo meten
ese 22% en todos los años de la proyección. En la parte inferior de esta hoja electrónica encontrará el resultado del gasto de funcionamiento del ingreso corriente del libre para cada vigencia, el cual deberá comparar con el límite establecido en la ley para la categoría a la que pertenezca la entidad territorial del ejercicio. Efectivamente, en la parte de abajo está el cálculo del ICLD. Acá se calcula solito, como no tengo datos todavía, tengo un indicador del 16%. Cuando ya yo le meta todos los datos, esto se va a cambiar. Pero solo como información relevante, histórica, ¿qué heredaron? ¿Qué municipio les acabo de entregar? Un municipio que en el año pasado se gastó 136% de su ICLD en funcionamiento, es decir, de cada 100 pesos de ingresos se gastó 136 en funcionamiento. El anterior a ese año 141 pesos y el anterior 135 pesos. Bueno, Es decir, cuando ustedes proyecten las bases generales del ejercicio les va a dar algo similar a eso. O sea, no debería dar déficit. Les va a dar déficit. Con el ejercicio base a todos les va a dar déficit. Nómina. En los cuadros marcados con color azul, que ya lo hicimos, se deben definir cuántos cargos tiene cada tipo de área, los cuales dependerán del tipo de vinculación. Teniendo en cuenta que será necesario realizar reestructuración administrativa debido al incumplimiento de la Ley 617, estas modificaciones deberán ser realizadas considerando el costo que debe asumir la entidad territorial para proceder con la supresión de cargos. Estos costos deberán afectar el rubro de la hoja de gastos que se denomina indemnización por retiro de personal. Si yo me voy a la hoja de gastos, ahí tengo un rubro que se llama indemnización por retiro de personal. Entonces, cuando ustedes tomen la decisión de despedir a X o Y, acá deben calcular, pues se calcula en una hojita aparte, aquí me ponen el costo de esa indemnización. Este procedimiento deberá ser financiado con recursos propios, ya que el sector financiero no quiere prestar recursos para estas actividades, solo lo hace para invertir. Para financiar el costo de la reestructuración, puede reorientar el porcentaje que considere necesario de rentas sobre las cuales no recaiga destinación específica para financiar el programa de saneamiento. Es decir, que se sacrifica inversión para poder pagar la reestructuración. La idea es dejar, y ese es uno de los objetivos del curso, del taller, pues, es dejar un indicador de gastos, incluyendo organismos de control entre el 70 y el 80%. Es decir, que nos va a quedar entre 20 y 30 pesos por cada 100 de ICLD para inversión social, la que tanto necesita el municipio. Ahora bien, si su decisión es tener un indicador diferente, hágalo y sustente. Los siguientes son los costos para realizar la reestructuración administrativa para cada uno de los cargos. Los asistentes de despacho tienen un costo de 12 millones de pesos por persona, más el costo del estudio técnico. Suprimir alguna secretaría significa, primero, hacer un estudio técnico que viabilice la reestructuración. Este tiene un costo de 79 millones. Además, la indemnización de cada secretario vale 9.2 millones, cada asesor vale 6.3 millones. Es fundamental realizar la respectiva modificación del organigrama municipal en el cual se especifique cuáles áreas desaparecen y cuáles asumen sus cargos. Para poder suprimir cargos de carrera, se deberán realizar el estudio antes mencionado y presupuestar los gastos de estos por un año más, teniendo que, por un año más, tiempo que demora la autorización para suprimir estos cargos. Suprimir cada uno de estos vale 26.9 millones. Teniendo en cuenta que los sindicalizados es una de las categorías que más le cuesta a la administración, usted debe analizar la viabilidad de retirar a los afiliados de la administración. Pero antes de poder hacerlo, hay que hacer el respectivo estudio técnico. Segundo, solicitar al juzgado laboral del circuito la autorización para despedir a esos trabajadores. Presupuestar su existencia por lo menos 2 años más, mientras el juzgado y el tribunal administrativo fallan de forma definitiva a favor del municipio. El costo de despedir a cada trabajador es de 33 millones si se van hasta el final del proceso judicial, pero hay una posibilidad para su retiro y es el de negociar una salida anticipada a manera de conciliación con cada uno a un costo individual de 44.5 millones. Los funcionarios de libre nombramiento y remoción es el grupo menos significativo de la nómina y su reestructuración es de solo 7 millones y medio. El asunto es que realizan funciones indispensables en la Secretaría de Hacienda, tales como el recaudo de ingresos tributarios. Sin ellos posiblemente se cae el mencionado recaudo y no se puede cumplir con las proyecciones. Hay 3 categorías de contratistas, los cuales desempeñan actividades que se describen a continuación. Nivel alto, asesores del alcalde y secretarios del despacho en la toma de decisiones. En pocas palabras, son los que saben del manejo administrativo. Son importantes. Nivel medio, realizan actividades de apoyo a las diferentes secretarías. Su salida no es significativa económicamente, pero de pronto entorpecería el normal desarrollo de las actividades de la administración. Nivel bajo son obreros y trabajadores para actividades varias, pero estamos en el primer año de su mandato y no sería un buen mensaje electoral, y mucho menos si usted aspira a la reelección y se ha comprometido con rotar estas órdenes de prestación de servicio con la mayoría de sus copartidarios. La nómina de pensionados no es susceptible de ser reestructurada, por el contrario, ellos deben ser tenidos en cuenta
en la realización del plan financiero del marco fiscal de mediano plazo. Les dije que no se abrumaran, ¿no? Les dije que no se abrumaran. No me acuerdo ni el 1% de lo que- No se preocupen, no tienen que entender todo. ¿Qué necesito de hoy? ¿Qué se necesita de ustedes? Que elijamos el municipio. Que elijan el municipio y empecemos a meter los datos del municipio en el Excel y empecemos en algo la carpintería. ¿Listo? Así ya poquito. Entonces, me voy al Psicodis, ya te respondo. Por favor, todos ponen en Google Psicodis. Google Psicodis. Sí. O le pican, creo que todavía ese link sirve, no sé. Como han cambiado tantas vainas, no sé, ahora sí. Sí, todavía sirve. Todo sirve, bendito Dios. Bueno, Psicodis. Ponen Psicodis. Doctora, su pregunta. O sea, en la vida real, digamos, sí, somos alcaldes de un municipio de Boyacá. Esto, en serio, podemos... Es bastante parecido a la realidad. Sí, No o es sea, nada. 100% real, tipo que yo coja la plantilla cuando sea alcalde y diga, Esto es un plan. De hecho, la plantilla todavía existe. Se publica todos los años en el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que yo la adapté para el taller. Pero esto es un plan financiero. O sea, este Excel es un plan financiero. Y, profe, ¿por qué tiene que ser de esta categoría? Porque si escoge un Si municipio no, grande, está pues no me bien. cuadran las cifras. Pero en general podría ser de quinta o de cuarta. Pero más allá de la categoría, lo que digamos, el limitante para las escogencias es que una asignación del SCP no supere el valor que les indico ahí. Lo digo porque es que en la cátedra estamos haciendo Ah, algo yo parecido, entiendo. pero no A es veces de coincide. primera categoría. A veces coincide. Si es de primera categoría, no va a coincidir. No va a coincidir. O sea, llórelo. Bueno. Llórelo. Entonces ya estamos todos en el Psicodis, porfa todos, miren acá. Sí, profe. Miren acá Psicodis. Listo. Entonces en el Psicodis les aparece esto. Y en la tercera le pican ahí ficha CDP presupuestal. Listo. ¿Sí? Bueno, yo espero. ¿Ya? Bueno, picamos ahí la... Departamento, municipio. Ficha CP. Estamos ahí. Listo. ¿Quién quiere compartirme el municipio que quiere, doctor? Doctor. ¿Qué otro iba a la escuela? Vamos a ver si cumple el criterio. Venta quemada. Arepitas. Arepitas que han vuelto. Yo conozco Venta allá quemada. con las Boyacá, ¿no? arepitas. Arepitas que han vuelto. ¿Cuál era la. Y la picada. ¿Cuál era el este? Psicodis. 2000 Me devuelvo atrás al botón. Entonces, ficha CDP. No, ahí estamos. Estamos aquí en la misma. Todos estamos aquí, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí es como un municipio que queda en Boyacá, pero cada quien escoge su quiera. preferencia por ahora. Espera. Entonces, Boyacá, busco departamento, Boyacá. No, cada quien busca el de. No van a buscar todo en Boyacá, cada quien busca el de su preferencia. Listo, Boyacá. Municipio, Venta Quemada. Qué horror. ¿Listo? Año 2025. Consultar. ¿Estamos? Acá, ¿qué me aparece? ¿Qué me aparece? Información de la vida real, entonces, bueno. ¿Qué me aparece? La información de las transferencias que de la nación a través del sistema de participaciones, entonces acá el sistema de participaciones, le hacen en el municipio en el año 2025. ¿Y por qué conceptos? Es importante esta, digamos, diferenciación de conceptos. Educación le enviaron 689 millones. ¿Para qué? ¿Prestar servicio de educación? No. ¿Allá no hay niños? Pues ahorita no. No hay niños. Sí, sí, hay ¿Qué pasa en niños. Venta Quemada? Pues No nos ya- gusta educarlos. Ya está certificado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Venta Quemada? ¿Quién presta el servicio de educación? El departamento. ¿Por qué? No la categoría. ¿Por qué no? Porque no están certificados en la educación. Por eso les mando 0 pesitos para prestar el servicio, porque eso le corresponde al departamento. Sin embargo, les mando para calidad educativa 689 millones. ¿Listo? Que es la suma de estos dos conceptos. 478 y 610. 15. Lo digo es para que no metan 3 veces las cosas. 689, luego 400 y luego 200. ¿Listo? Pregunta. No, que para, si presta el servicio el departamento,
Entonces, ¿qué es calidad para que ellos? La calidad se utiliza para servicios complementarios a la prestación. Por ejemplo, transporte escolar, plan de alimentación escolar, entrega de kits, pero en general el PAE se come la mayoría de la calidad educativa. ¿Listo? Luego viene el siguiente rubro que se llama salud. Entonces nos dieron 7.323 que se detallan en 6.670 para régimen subsidiado, que son las personas que no tienen capacidad de pago y no están en régimen contributivo. Salud pública, que, ¿cómo se definía salud pública? ¿Se acuerdan? Cuando vimos ese ejemplo. Vacunación. Planes de intervenciones colectivas. Y un ejemplo de ellos, vacunación, fumigaciones, etc. Subsidio a la oferta son población que no ha sido incluida en una EPS en régimen subsidiado, pero yo les presto servicios, ¿sí? Que típicamente quienes habíamos dicho que eran esas personas que me es difícil vincular a una EPS en régimen subsidiado, migrantes, población en situación de calle, etcétera, etcétera. Puede que su municipio no tenga ninguno, pues felicidades, todos están en el régimen subsidiado. Agua potable, 1.715 millones. Propósito general, y es la sumatoria de estas cuentas. Libre destinación, 2.157 millones. ¿Sirve o no sirve este ejercicio? Sirve. Sirve por poco, por 40 millones, 42 millones, pero funciona. ¿Listo? Todo lo que sea por debajo de 2.199 sirve. Ah, no. Deportes, 100 millones. Culturas, 78. Libre Sirve que tenga. ¿Cómo es el umbral? 2.199 ¿O más? o menos. ¿O menos? Pero en libre destinación. Destinación. Por eso. Pero Santander, ¿cómo va a tener? Libre inversión, bueno, ya. Y luego tengo alimentación escolar. No, ¿es ribereño el río Magdalena, Venta Quemada? No pasa por ahí cerca, ¿no? ¿Tiene resguardo indígena? No. ¿Pueden escoger un municipio que tenga resguardo? Pues ahí tienen la platica de resguardo. En el caso de Venta Quemada, no hay resguardo. Le mandan la platica del FOMPE. Listo. Entonces, ¿ahora qué procede? Le pican acá en el cuadrito que símbolo Excel. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, símbolo Excel. Y ahí descargo. Que estamos viendo con los palmitos. Profe, 2100, 2.199. En todo caso, el Word está, por si tienen. No palmitos, no palmitos. Listo. Ya yo descargué el archivo y lo voy a abrir. ¿Listo? Pues por eso es chévere. Habilito edición. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Me devuelvo a mi hoja de Excel, a mi archivo plan financiero y voy a abrir una nueva hoja. Voy a crear una nueva hoja. ¿Cómo se va a llamar esa nueva hoja? No, no se llama. Vita. Satanás. Venta quemada. Venta Venta quemada. quemada. Vista marcha. Santa Marcha. Listo. Yo le puse SDP venta quemada. No todos le van a poner SDP venta quemada. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. ¿No qué? Y copiamos y pegamos. Y copiamos y pegamos. No, profe, esto es demasiado. Profe, esa No me página pierda. tiene virus. ¿Esa pena qué? Tiene El virus. psicoid puede tenerlo. O sea, en este punto podría ser una fuente infinita de virus, pero no. Un troyano. Vamos a superar eso y vamos a seguir con nuestro Yo pedía ahora soy una bodega. Gracias por tu voto. Alguna vez me salió Ahora todas mis cuentas de redes sociales están comentando gracias. Listo, ¿estamos todos? Sí. Bueno. Entonces ya yo en mi hojita de CDP de venta quemada pues tengo los datos del CDP. Los copiamos. Los copian, literal copiar y pegar. Ahí Pero todo, imagen y todo. no, pues que salgan numeritos. Logo y todo. No, si no copias luego si podéis, no, profe. No vale, no vale. Bueno, No entonces sirve. un par de consideraciones. El ejercicio está en millones de pesos. ¿Listo? Si yo escribo 90 son 90 millones, 1 es 1 millón, 10 son 10 millones. Pero ahí ¿cierto? está. ¿Está en qué? ¿Expresado en qué? Además, ¿qué aprendimos hoy de corrientes y constantes? Precios corrientes. Está en pesos corrientes. No, mira. Sí. Aquí está en pesos corrientes. ¿Cómo hago para expresar este valor que está en pesos corrientes? Quítale ceros. No, no es con la inflación. Con la inflación. es como- No, ya está en pesos corrientes, no constantes. O sea, está en pesos de este año. Hasta ahí estamos bien. No sé. Pero está expresado en pesos. ¿Cómo lo paso a millones? Entonces le quita 3, le quita 6. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, me voy al SGP Venta Quemada, voy a pasar el primer dato que se llama calidad educativa. ¿Listo? Entonces, 689. Voy a mi ingreso, busco el SGP transferencias, por acá está transferencias. Esta no es, es la cuenta que se llama A45. ¿Sí la ven?
lucas y una por 4. Entre paréntesis calidad, listo. Me voy al 2025 si son tan amables. Le doy igual, me voy al S&P, el S&P venta quemada, me voy al valor total del que me dieron, ¿cierto? Y luego ¿Cómo? entre 1 millón. ¿Dónde anotamos el dato? Bueno, ya me devuelvo. Y dividido Uno, en dos, millón. tres, uno, dos, tres. ¿Qué acabo de hacer? Entonces me voy a parar en L45, que es, es 2025, ¿cierto? Sí, ya. ¿Y qué pongo en L45? La plata de calidad educativa, ¿cierto? ¿De dónde está la plata de calidad educativa? En S&P venta quemada. Entonces me voy al S&P venta quemada, pongo igual, me voy a S&P venta quemada y traigo este valor, el total, pero como está expresado en pesos y todo mi ejercicio está expresado en millones, Lo dividido en 1 millón. lo divido en 1 millón, ¿listo? Y así con todas y cada una de las cuentas del sistema general de participación, ¿listo? No pongan, o sea, lo que está arriba es una sumatoria. Entonces, por ejemplo, si me van a poner la plata de... o sea, si me ponen el detalle, pues no me ponen la sumatoria. Régimen subsidiado, más salud pública, más no sé qué, me la ponen por aparte, ¿sí? Porque cada una tiene su cuenta en detalle en el ingreso. ¿Listo? Aprovechemos estos 40 minutos y trabajen en eso. Me pueden hacer preguntas. Si consideran. Profe, ¿por qué no subía tanto? Entonces los vengo odiando desde hace más de una década, yo creo. No he podido superar el trauma. Yo creo que es de todo, ¿no? No he podido